Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Y gracias por llegar a los 18 suscriptores tan rápidos. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Futuro ondulante por tipo cabeza hueca. 4. El efecto. Resultado próximo. Futuro ondulante capítulo 4. El efecto. Resultado. Shikamaru se sintió aliviado cuando encontró al padre de Shino mientras recorría el bosque alrededor de las escaramuzas que involucraban a sus compañeros de clase. La preocupación se le había escapado cuando encontró a Shino e Ino que estaban inconscientes, sangrando y probablemente envenenados por el arsenal del titiritero, pero se sintió seguro cuando Shibi estaba inoculando sus insectos curativos y extrayendo el veneno de los dos. Detrás de ellos estaba Asuma, quien miraba al genin caído mientras miraba a su alrededor. Se dio cuenta de que había señales de escaramuzas por todas partes. Volvamos a ese punto de apoyo con Hinata. Ya hemos establecido un perímetro allí. Deberíamos estar esperando a Chouji y Kiba en cualquier momento. Sugirió Asuma y los dos asintieron. Antes de que pudieran cargar a los dos niños inconscientes y al que pronto sería prisionero político, una alta nube de humo acababa de surgir justo frente a ellos. No era algo cercano a ellos, pero definitivamente era preocupante. Shikamaru no perdió el tiempo para ver la cosa por sí mismo y saltó más alto a las copas de los árboles. Se detuvo cuando vio a un tanuki gigante con una enorme cola parado a cuatro patas sobre los altos árboles en los que estaban parados. Al ver esto, Asuma se maldijo a sí mismo y cargó a Ino para ir directamente al perímetro. Mierda, el Jinchuriki de Suna está fuera de control. Tenemos que llamar a Hirai Yasama y sacar a esos niños. Alarmado, Shikamaru miró a Asuma y le preguntó: ¿qué diablos es un Jinchuriki? ¿Qué diablos es esa cosa? Interrogación de cierre. Asuma descartó las preguntas del chico por un momento. No es de tu incumbencia, Shikamaru. Al menos no todavía. Es mejor hacer estas preguntas cuando hayas subido de rango y puedas tomar esta información sin exagerar las cosas. Eso es de mi incumbencia. Si esa cosa es tan peligrosa como lo que has estado expresando y pidiendo ayuda a uno de los Sannin, entonces eso significa que he enviado a algunos de mis camaradas a la muerte cuando se enfrentan a esos ninjas Suna. Explicó Shikamaru. Muy bien, si de alguna manera algunos de sus camaradas fueron asesinados durante esta misión aparentemente suicida, entonces cayó sobre su conciencia que los acababa de marcar para morir. Shibi finalmente fue quien habló y respondió a Shikamaru con calma. Honestamente, no teníamos idea de que él fuera capaz de usar sus poderes hasta este punto. El Jinchuriki es inestable, por lo que inicialmente pensamos que no sería motivo de preocupación si de repente se volviera loco. Hemos tenido Ambu que son expertos en Fuinjutsu siguiéndolo hasta ahora. Shiri. ¿Te estás escuchando a ti mismo? Este tipo de información Asuma intentó detenerlo allí, pero Shibi refutó al hijo del Sandaime. Shikamaru había levantado una ceja ante esto. Es hora de que sepa la verdad, Asuma-san. Konoha no es brillante y soleada como muchos harían creer. Las personas que pensarían lo contrario se están engañando a sí mismas. El patriarca del clan Aburame luego se volvió hacia Shikamaru mientras colocaba a Shino sobre sus hombros y se levantaba. Los Jinchuriki son un tipo especial de shinobi. Son humanos que tienen un bijulu sellado en su interior. Los bijulu son criaturas enormes hechas completamente de chakra denso. Son construcciones altamente destructivas y volátiles. Como tales, las aldeas ocultas han buscado su poder durante muchos años. El trío comenzó a avanzar hacia su improvisada fortaleza mientras Shikamaru les dictaba el camino correcto para no saltar las trampas que había colocado. Debido a esto, los Jinchuriki son considerados los elementos de disuasión definitivos para la guerra. Son la última línea de decisión en la que cae cada pueblo. Cabe señalar, sin embargo, que solo pueden existir 9 Jinchuriki y estos 9 humanos se ubican dentro de las principales superpotencias mundiales que existen actualmente. 3 de las 5 aldeas principales llevan 2 Jinchuriki, mientras que Suna y Taki llevan 1. Así que supongo que también hay uno en Konoha, ¿verdad? Shikamaru había separado a Shibi de allí. Shibi solo asintió pero agregó.
Lo hay, aunque no puedo hablar de quién es esa persona. Hay una ley que nos prohíbe hacer mención de esa persona. Se considera un motivo de traición si la información se filtra a través de un grupo de edad más joven. ¿Por qué? Fue la pregunta de Shikamaru. Asuma y Shibi se miraron mientras Asuma respondía a su alumno. Ah, ¿qué diablos? También podría responder a tu pregunta. Asuma encendió un cigarrillo y dio una larga calada antes de responder chico. Los Jinchuriki normalmente no reciben un buen trato. Son abusados, mal engendrados y a veces serían usados como piezas de sacrificio. Fue entonces cuando llegaron a su improvisada fortaleza cuando Hinata escuchó esta parte de su conversación. ¿Pero por qué? Pensé que los Jinchuriki eran los mejores elementos disuasorios para la guerra y eso es lo que tiene de malo, chico. El hombre teme lo que no puede comprender. No se pueden entender los efectos secundarios que una persona tiene que soportar para convertirse en ese sacrificio de llevar un vínculo dentro de sí hasta morir. Los Jinchuriki son, mejor dicho, poco prácticos. Se vuelven locos fácilmente debido a la influencia de estas bestias encerradas en su interior. Agregue al hecho de que cualquier persona puede convertirse en Jinchuriki en un momento dado. Pueden ser elementos disuasorios, pero a los ojos de un líder pragmático, son peones prescindibles siempre que se pueda disponer de otro anfitrión. Armado con esta verdad, Shikamaru miró a los dos adultos mientras realizaban sus operaciones improvisadas. Su mente comenzó a procesar las declaraciones de los dos adultos frente a él mientras Hinata comenzaba a atender las heridas de Ino y Shino mientras Asuma lo hacía con el ninja Suna capturado. ¿Es Naruto, no? Asuma y Shibi permanecieron en silencio. Pero Hinata se congeló por un momento al escuchar el nombre del chico pero aún así continuó con su trabajo. Él es el Jinchuriki, es tu disuasivo, ¿verdad? Y por Bijulu te refieres al Kyuubi, ¿verdad? Shikamaru preguntó una vez más, los dos hombres no respondieron. Hinata sin embargo, estaba escuchando su conversación. Todo tiene mucho sentido. Naruto sería el candidato perfecto para convertirse en el anfitrión del Kyuubi, que atacó la aldea hace 12 años. Después de todo, es huérfano. Ningún padre amoroso podría jamás someter a su hijo a un proyecto tan cruel y abusivo. Noto el maltrato y el prejuicio que muchos de los adultos tienen contra él, pero algunos de sus pensamientos y acciones se manifiestan a sus hijos, por eso, aunque no lo sepan, ellos también se están convirtiendo en parte del ostracismo. Shikamaru agregó y de repente, pudo escuchar pequeños sollozos provenientes de Hinata, pero no es que lo estuviera mostrando, lo estaba ocultando cuando estaba vendando las heridas de Ino. ¿Por qué estábamos luchando en primer lugar? Si pudieran someter a Naruto-kun a un ambiente tan cruel y se había dado cuenta de que el monstruo no era el anfitrión que todos habían estado nombrando. Era el reflejo del espejo que les devolvía la mirada. Shikamaru guardó silencio mientras esperaba que los dos le dieran una respuesta. Asuma puso una excusa y dijo que encontraría a Chouji y Kiba y desapareció vía Shunshin mientras Shibi se quedaba atrás. Dime, Shibi-san, al menos respóndeme esto. ¿Considerarías a Naruto como un peón a sacrificar si las cosas se ponen terribles? Como ese chico de Suna. Al parecer, todos los adultos estaban en la conspiración de esto. Shibi notó la voz de Shikamaru, suplicaba como si estuviera tratando de encontrar alguna forma de consuelo. Porque si podían tratar a Naruto como una herramienta prescindible, ¿cuáles eran sus posibilidades de ser lo mismo? En esencia, no eran más que carne de cañón. Hay una persona en la que se me ocurre que no estaría por encima de usar esos medios. El Sandai me le ha mantenido a raya, pero puede que no sea por mucho tiempo si no sobrevive a esta crisis. ¿Oms? Los dos shinobi se volvieron hacia la voz de la chica que terminaba de curar a sus camaradas. Hinata los estaba mirando fijamente. Ojos llenos de tristeza. El nombre del hombre es Danzo. Y no parará hasta tener en sus manos las piezas necesarias para tomar el control del pueblo. Es el rival de Sandaime-sama por el puesto de Hokage y ex líder de una extinta rama Anbu cuyo nombre en código es Ne. Un escalofrío recorrió la espalda de Shikamaru. Si por casualidad el Sandaime muere y los dos miembros restantes del Sannin rechazan el título, lo cual era muy probable, entonces el mejor candidato para tomar el puesto sería este Danzo. Si eso sucediera, lo más probable es que serían sometidos al mismo trato. El suelo tembló y una fuerza de fuerte huracán se escapó por el bosque. Hinata, Shikamaru y Shibi se prepararon mientras miraban desde su árbol hueco. Allí afuera, el Ichibi no Shukaku se enfrentaba a lo que parecía ser un sapo gigante.
En realidad no estaba tan cerca, pero podían escuchar las voces gigantescas que venían con ellos. Debe ser Jiraiya-sama. Shiri notó hasta que la fuerte voz del sapo gigante se escuchó en su lado del bosque. Bien, entonces, te acepto como mi subordinado, Uzumaki Naruto. Shikamaru y Hinata parecían atónitos mientras Shiri levantaba una ceja ante esto. ¿A qué tipo de entrenamiento se sometió Naruto para tener tantos trucos en la manga? Con Naruto. Cuando Naruto vio al perro mapache gigante mirándolo con una expresión divertida, supo que estaba metido en una mierda. También sabía que se necesitan dos animales gigantes para hacer el tango gigante. Mordiéndose el labio, Naruto sacó sangre y se la pasó por la palma izquierda. Con 5 signos con las manos. Jabalí, perro, pájaro, mono y carnero, el niño golpeó su mano izquierda y gritó a todo pulmón. Kuchiyose no Jutsu. Ya sabía quién iba a aparecer en esa gigantesca nube de humo. Al estar infundido con el chakra del Kyuubi, conoció la invocación del sapo gigantesco que podría ayudarlo en este caso. Gamabunta. ¿Qué hay de sabio en todo esto? El jefe sapo señaló a la criatura titánica frente a él. No es que estuviera preguntando qué criatura estaba frente a él, ya sabía que era Ichibi no Shukaku, pero lo que quería saber era por qué Naruto se enfrenta a una de las criaturas más temidas que jamás haya caminado en este planeta. Sin embargo, no obtuvo su respuesta cuando Shukaku levantó sus enormes antebrazos y comenzó a golpear a Gamabunta, quien se agachó y sacó su tanto para bloquear el asalto del Biju. Divertido. Esto es divertido. Me entretenes mucho, Uzumaki Naruto. Jódete. Respondió. Fue la mejor respuesta de Naruto. No es que tuviera que hacerlo, pero se sintió bien arrojarlo allí contra ese imbécil. Se volvió hacia Gamabunta y le dijo al invocador de Toad. Perdón por este jefe, pero necesito tu ayuda. No puedo dejar que esa cosa se acerque a Konoha. Necesito detenerlo aquí y ahora antes de que haga más daño. Es más fácil decirlo que hacerlo, mocoso. Estamos peleando contra uno de los Bijulu aquí y yo estoy haciendo la mayor parte del trabajo sucio, eso sí. Ey. Ese cabrón era un verdadero dolor de cabeza cuando peleé con él hace un tiempo. Un bastardo loco me rompió las costillas. Dijo Naruto mientras señalaba el lugar donde había un pequeño desgarro en su camisa negra. Oboro, el Whirlewat se puso a jugar con el animal esponjoso. Ah. Escuche, jefe. Ayúdame aquí. Mira a ese tipo, parece que está a punto de cagar en mi pueblo. No puedo dejar que pase por aquí. Tenemos que detenerlo aquí. Bunta iba a refutar que Jiraiya tenía más posibilidades de detener a este monstruo aquí, pero este tipo se estaba volviendo muy agresivo y no iba a detenerse también. El sapo gigante giró su cuchillo igualmente gigante hacia un lado para defenderse de Shukaku con un golpe. La bestia se detuvo por un segundo cuando el jefe sapo se abalanzó y decidió desgarrar una de las extremidades con su cuchillo. Dicha hoja atravesó, pero a Gamabunta le costó mucho cortar dicho apéndice. Cuando lo hizo, Gamabunta saltó hacia atrás cuando Shukaku golpeó con su otro brazo. El jefe sapo chasqueó la lengua decepcionado cuando dijo: Maldito brazo, es demasiado grueso para hacer un corte limpio. De todos modos, ¿qué es esa cosa? Preguntó Naruto y el jefe sapo respondió mientras dejaba escapar un humo de su pipa. El Ichibi no Shukaku. Es un Bijulu que tiene control sobre la arena y el viento. Notarás que una marca registrada del presentador de Shukaku es que muchos de sus carceleros se volvieron locos por el insomnio. Los anillos alrededor de sus ojos indican la enorme falta de sueño que sufren debido a que Shukaku intenta tomar el control. Naruto recordó los anillos que rodeaban los ojos de Gaara. Parecía algo así como maquillaje, por supuesto, hasta que se dio cuenta de lo que realmente eran. El anfitrión del Ichibi apareció lentamente encima de la cabeza de la bestia y miró a Naruto rápidamente. Notó que el niño no tenía iris ni pupilas mientras le sonreía ampliamente. Pensar que incluso puedes seguirme en esta forma, realmente eres una persona interesante. Dijo el pelirrojo en tono monótono mientras colocaba sus manos juntas en el sello del carnero. Tanuki Neiri no Jutsu, técnica del falso sueño. Se hizo el silencio y una pausa de anticipación y temor llenó el aire. Gamabunta maldijo mientras se preparaba a sí mismo y a Naruto. Mátalo todo al infierno. Es mocoso, realmente lo hizo. Dentro de Naruto, el Kyuubi miraba con interés mientras se reía entre dientes. El vínculo que obtuvo al filtrar su chakra a Naruto le hizo ver las cosas por sí mismo, y lo que vio claramente lo hizo sentir divertido.
El Kyuubi le habló a Naruto con esto, haciendo una gran sonrisa con dientes. Si deseas terminar esta pelea ahora, entonces confía más en mí, mocoso. Shukaku despertó. Ahora no. Se escuchó un grito poderoso y no pienses mucho en ti mismo, mocoso. Contra un Biju, eres insignificante. Entonces sus ojos brillaron y te sacaré si me dices tu nombre nunca. Una risa, más desquiciada y más loca que la anterior y entonces mala suerte, bola de pelo. Estoy fuera, finalmente estoy fuera. ¡Yao! Shukaku gritó y levantó la cabeza hacia el cielo, sintiéndose absolutamente emocionado por la sensación de libertad que ahora obtenía. Luego su atención se centró en el sapo gigante y en la rubia sentada encima de su cabeza mientras sonreía. Shukaku pudo sentir que el imbécil de Kurama estaba sellado dentro de ese niño rubio y se rió con alegría. Oh, le iba a encantar aplastar ese insecto que había dentro hasta convertirlo en nada más que pegarlo. Tú. Voy a disfrutar matarte. De todas las veces que me tienen que convocar y tengo que enfrentarme nuevamente a un Biju. Gamabunta despotricó mientras saltaba cuando la bestia con cola balanceó su poderosa cola hacia el jefe sapo. El polvo y los escombros se esparcieron y los árboles fueron arrancados de raíz por la pura fuerza de la bestia. Aulló de emoción mientras estiraba su brazo hecho de arena y Gamabunta se agachó mientras se lanzaba hacia la bestia antes de saltar una vez más antes de aterrizar en el otro lado. Y por un niño estúpido como tú. Ni siquiera hemos hecho Sakazuki todavía. Molesto por todas las quejas y gemidos, Naruto finalmente estalló. Técnicamente no tenía buenas relaciones con monstruos gigantes y convocaciones de destrucción terrible. Te conseguiré el mejor maldito Sakate planeta. Bebemos tanto que ni siquiera podremos recordar la próxima semana. Incluso dejaré 1 o 2 extra. Solo evita que ese crónico se acerque a mi pueblo o a mis amigos. Crope si se supone que yo debo ser el mocoso. Gamabunta aterrizó en el suelo, patinando mientras lo hacía, provocando una onda de choque que perturbó el follaje cercano. Fue entonces cuando Shikamaru, Hinata y el resto del equipo escucharon a Gamabunta decir en declaración. Bien, entonces, te acepto como mi subordinado, Uzumaki Naruto. Y eso, fue eso. Gamabunta una vez más se abalanzó sobre el gigante Tanuki. El jefe sapo se hizo a un lado mientras buscaba su enorme cuchillo y lo agarró en reversa y de lado mientras se giraba hacia Shukaku. La bestia extendió el brazo que le quedaba una vez más mientras corría hacia el sapo gigante y su invocador. Sin embargo, esta vez el jefe sapo estaba preparado y agarró su cuchillo igual que lo haría con una espada con ambas manos y enrollándolo hacia atrás como si fuera un bate de béisbol. Luego, Gamabunta bombeó chakra tanto como pudo hacia la hoja y esta brilló con un azul etéreo mientras la cortaba en el apéndice de arena que se aproximaba. El corte fue mucho más limpio esta vez y la arena pareció caer desde donde la hoja hizo el corte largo. Shukaku soltó esa parte de la arena, reformó su mano izquierda y la levantó por encima de su cabeza. Shukaku inhaló profundamente, el aire se acumuló en su interior y luego aplastó su vientre con su enorme mano derecha mientras gritaba. Futon. Renkudan, liberación del viento. Bala perforadora de aire. Gamabunta saltó en el aire y Naruto pudo ver la bala de viento pasando por debajo de ellos y explotando en una poderosa ráfaga de fuerza que atravesó una pequeña montaña y explotó. ¡Mierda! Naruto maldijo cuando vio esto e inmediatamente realizó los sellos manuales a su único jutsu elemental, el Tenrin. Los vientos aullaron mientras rodeaban el antebrazo de Naruto. Gamabunta aterrizó en el suelo y escuchó el viento aullar en la parte posterior de su cabeza. Eso significaba que Naruto estaba tramando algo. Confiando en su subordinado, Gamabunta enfundó la espada en su cintura y se preparó para saltar una vez más cuando Shukaku giró su cuerpo hacia el jefe sapo. Gamabunta luego realizó un sello con una sola mano mientras saltaba hacia adelante, una poderosa bala de aire se dirigió hacia él. El jefe sapo gritó. Suiton. Tekodama, liberación de agua. Bala de pistola. El viento y el agua chocaron entre sí y cayeron al suelo con fuerza. Se sentía como una poderosa tormenta por todos lados. Sasuke y Sakura tuvieron que prepararse ante la fuerza de los poderosos vientos que intentaban alejarlos. Mientras Sasuke se aferraba a una rama para salvar su vida, Sakura lo tiraba con todas sus fuerzas aferrándose a las ramas con chakra. Así es como se siente una verdadera batalla de invocación. Es como esas películas de kaiju que solía ver. Pensó Sasuke, toda esa destrucción ambiental a su alrededor lo hacía sentir bastante pequeño.
Otra pregunta rondaba por su cabeza mientras observaba al sapo saltar en el aire una vez más, solo que esta vez, el Shukaku notó su patrón y se desmayó ante la primera bala de viento y luego miró hacia arriba y comenzó a dispararle al sapo gigante en el medio. Aire. ¿Qué tan fuerte te has vuelto, Naruto? Arriba, en el aire, se pueden escuchar 3 ráfagas de lo que parecían cañones. Gamabunta ya estaba allí antes de que Naruto pudiera gritar. Debajo de nosotros. 2 enormes globos de agua salieron de Gamabunta y chocaron con la bala de aire. El viento y el agua se dispersaron una vez más y empezó a llover. En esta etapa, Naruto de repente se había precipitado hacia el espacio aéreo donde el viento y el agua chocaron entre sí. Una palabra era todo lo que necesitaba saber para actuar. Si supiera que puede aprovechar algo, entonces lo usaría. Además, el nombre de la técnica era bastante obvio, ¿no es así? Naruto se lanzó al peligro, de cabeza. Como podía sentir la oleada del fuerte viento acercándose cada vez más, extendió su mano derecha, maximizando el poder del giro del Tenrin mientras los vientos aullaban cada vez más fuerte. Luego, entre el rocío del agua y el rápido empuje del viento, la bala de aire llegó hacia él desde abajo. En un ángulo que tanto él como Gamabunta no pudieron esquivar. A Naruto no le importaba, no era necesario. Había algo en esta técnica que lo hacía tan engreído. Mientras los vientos bailaban alrededor de su rostro, no pudo evitar sonreír cuando la bala lo golpeó con toda su fuerza. Futón. Uratenrin Kazaana, liberación del viento. Inversión de la flor del molino de viento de la rueda celestial, de repente se encontró descendiendo lentamente hacia el suelo mientras apuntaba con un puño al Shukaku antes de golpear el aire. Una línea recta de viento surgió de su puño, más como una corriente en chorro que se dirigió directamente hacia Shukaku, quien simplemente saltó hacia atrás y gritó. Como si eso me golpeara. Auge. La corriente en chorro luego golpeó el suelo y explotó hacia arriba en humo y escombros. Con la fuerza del retroceso, Naruto fue enviado hacia atrás en el aire. Afortunadamente, Gamabunta lo había atrapado allí. Buen ahorro. Naruto sonrió mientras saltaba a la cabeza de Gamabunta, lo mismo. Esto no va bien. Cuanto más tiempo pasa fuera de su contenedor, más recupera sus poderes. Necesitamos detener al Shukaku y despertar al mocoso. ¿Exactamente cómo vamos a hacer eso? Preguntó Naruto mientras intentaba defenderse de Shukaku con otra corriente de viento que salía de sus puños. Golpea el recipiente lo suficientemente fuerte como para despertarlo. Pero para poder acercarnos lo suficiente, necesitaríamos detener el movimiento del Shukaku. Entonces necesito algo para sujetarlo con Enge no Jutsu. Será como un Kombi-Enge, transformación combinada. Espera, tengo una idea mejor. Naruto de repente tuvo un plan pasando por su cabeza. Si esto funciona, Gaara no sería más que un blanco fácil y podría terminar esta pelea sin sufrir más destrucción. Dentro del pueblo. Jiraiya acababa de lidiar con las invocaciones de serpientes restantes que aterrorizaban a la aldea. Pudo ver a algunos de los shinobi enemigos retirarse cuando las serpientes cayeron, pero algunos todavía tenían las agallas para atacarlo. Gamahiro simplemente los aplastaría como si fueran simples plagas. Jiraiya pudo sentir y escuchar la tierra temblar durante unos segundos. Podía ver los pájaros de los árboles fuera de la aldea en el lado norte alejándose repentinamente. Un ceño se escapa de sus labios, sabía que algo estaba pasando. Tomando su telescopio, Jiraiya hizo zoom sobre lo que parecía una silueta de Gamabunta y el Ichibi encuadrándose en la distancia. Jiraiya de repente chasqueó la lengua, solo había otro invocador en Konoha que tiene contrato con sapos. El sabio sapo saltó de la cabeza de Gamahiro y aterrizó en el techo más cercano. Gamahiro. Te dejo esto a ti. Los refuerzos deberían llegar en cualquier momento. Solo necesito llegar a la puerta norte lo antes posible. Con eso, Jiraiya desapareció en una columna de humo. Espera, niño, y de vuelta con Naruto y Gamabunta. Gamabunta pensó que la estratagema de Naruto era francamente peligrosa, una táctica sin garantías, era bastante simple, pero el problema era la certeza. Claro, ningún plan sobrevive al primer contacto, pero este plan suena demasiado arriesgado con lo que saben. Estoy listo, jefe. Gritó Naruto mientras descansaba cómodamente en la mano del jefe sapo. Arriba de su cabeza, otro Naruto estaba acumulando chakra y comenzó a pensar en algo que involucraba colmillos y garras. Sabes que hay muchas posibilidades de que mueras a causa de esto, ¿verdad?
El rubio a su izquierda le sonrió, su jutsu aún activo y los vientos arremolinándose a su alrededor. Cavó más profundamente en sí mismo y sacó el chakra del Kyuubi provocando que otra oscilación de la energía roja lo rodeara como una capa. No hay posibilidad, porque puedo hacer que todo sea posible, por eso. Gamabunta no pudo evitar sonreír ante la actitud arrogante del chico. Estaba lleno de alardes, pero de alguna manera, se encontró creyendo en el chico. Una bola rápida especial, próximamente. En un instante, Naruto viajaba cerca a la velocidad del sonido cuando fue enviado navegando hacia Shukaku. Luego, Gamabunta fue rodeada por una nube de humo y de ella salió un zorro de 9 colas que era tan grande como Shukaku. Naruto podía sentir el viento mientras corría por el aire como una bala, o más rápido que una. No podía decirlo, solo podía decir que todo estaba empezando a desdibujarse ligeramente. Una fracción de segundo después, Ichibi acababa de esquivarlo con un pato. Pensando rápidamente, Naruto dejó escapar 2 series de golpes impulsados por corriente en chorro sobre él que cambiaron la trayectoria de su curso. Había aterrizado, pero estaba en la base superior de su cola. ¿Qué demonios? El Shukaku gritó, y pronto su propio cuerpo comenzó a actuar contra esta invasión extranjera que comenzaba a escalar en su espalda, pero no pudo reaccionar a tiempo, cuando un zorro de 9 colas se estrelló contra él con un chasquido de su largo color naranja. Cruz. Ah. Momentáneamente distraído, Naruto hizo una línea recta hacia la cima, agachándose y saltando mientras cualquier forma de arena intentaba saltar hacia él. Había tenido éxito hasta ahora, con el Shukaku mantenido ocupado por la construcción del Kyuubi, las defensas de arena del Shukaku estaban bajas, lo que significaba que podía escalar esta monstruosidad, acercarse a Gaara y sacarle la luz del día a puñetazos. El pseudo Bihulu comenzó a arañar a Shukaku, quien estaba maldiciendo una tormenta contra él. Kurama bastardo enfermo. Cuando tengo mis manos sobre ti otra andanada de balas de viento, pero el zorro gigante era demasiado rápido para ser alcanzado. Quédate quieto, maldita sea. Con las mejoras de Tenrin y el chakra del Kyuubi bombeando en su sistema, Naruto tenía la velocidad para igualar a Rogue Lee en términos de sprint. Se las había arreglado para superar todos los obstáculos hasta el momento y se acercó ardientemente a la posición de Gaara en la parte superior de la cabeza de Shukaku. Una garra lo eclipsó, pero fue detenida cuando el jefe sapo transformado sostuvo la garra gigante en su lugar con ambas manos mientras Naruto saltaba, movía su puño hacia atrás y apuntaba a la cara de Gaara. Despiértate, carajo. En lo alto del estadio de exámenes Chunin. Orochimaru había mirado a los ojos al Sandaime, su antiguo maestro, mentor y compañero. Podía ver el cansancio y la compostura del hombre mayor. El hombre respiraba entrecortadamente. Parecía medio muerto con esos rasgos suyos, pero todavía se mantiene de pie. Felicito su actitud firme y obstinada, Sensei. Alguien que tiene tu edad todavía se enfrenta a tus predecesores. No puedo imaginar lo que se siente estar en tu posición ahora mismo. Orochimaru se burló mientras miraba a su antiguo sensei. Hiruzen simplemente permaneció allí, en guardia y listo para cualquier ataque que le lanzaran. No, eso no puedes. No entiendes lo que significa ser Hokage, Orochimaru. Por eso, no estás calificado para sostener el manto. Orochimaru soltó una pequeña risa, divertido con las suposiciones de su antiguo maestro. ¿Quién dijo que quería el puesto, sensei? No te engañes. Sarutobi simplemente se burló de la idea. No, Orochimaru, eres tú quien cree en esas suposiciones falsas. No soy alguien que vea y crea falsedades como mi realidad. Yo no, puedo decir que para un hombre como yo, no merezco nada grandioso. Pero te mereces algo peor. El Shodaime comenzó a moverse, y Hiruzen solo pudo defenderse. Konoha no se doblega ante los tiranos ni jamás servirá a uno. Nuestra voluntad no debe desvanecerse sino fortalecerse. Para alguien que piensa que simplemente caeremos, solo ellos tienen que perder contra mi pueblo. Paró al segundo Hokage con el bastón de Enma, el Nidaime tomó represalias y ajustó su equilibrio para no caer y en su lugar usó ese impulso para agacharse de manera efectiva y darle al Sandaime una patada amplia para atraparlo fuera de equilibrio. El profesor simplemente usó a Enma como base y efectivamente detuvo el progreso de Nidaime y pateó a su predecesor justo en el pecho y lo envió volando. Aunque soy Hokage, mi fuego arde poco comparado con el de quien heredará mi voluntad. Y quien lo llevará a cabo será la persona cuya voluntad sea más fuerte, cuyo fuego arda más intensamente.
En donde se enfrentaban Shukaku y Kyuubi, Naruto se había acercado al Jinchuriki de una cola y le dio un puñetazo que sacudió el cielo y la tierra. Para ti, Orochimaru, fracasarás. Para esta aldea, los mismos shinobi que te propusiste vencer, nunca caerán ante gente como tú. Algunos de ellos pueden marchitarse y morir, pero alimentarán las hojas nuevas para avivar sus llamas y convertirse en la luz que brilla sobre la aldea. Orochimaru estaba cada vez más enojado con el anciano mientras dibujaba a Kusanagi y estaba a punto de acabar con Sarutobi cuando el viejo Kage realizó un jutsu que nunca antes había visto. Ahora verás mi voluntad y serás testigo de un jutsu que ni siquiera tú podrías conocer. Fuinjutsu. Shiki Fujin, artes de sellado. Sello consumidor de demonios muertos. A espaldas del anciano, vio una aparición blanca y mortal. Cuentas rodeaban su brazo derecho, mientras que un cuchillo permanecía en su boca. Su sonrisa perpetua se burló de ellos mientras su mano izquierda iba hacia el alma atada que estaba al frente. Ahora participemos en la fiesta del Shinigami, mi tonto aprendiz. Fuera de los muros de Konoha. Naruto había saltado como nunca antes había saltado mientras giraba su puño hacia atrás, poniendo todo el peso que pudo reunir mientras se acercaba a su objetivo. Todo pareció ralentizarse para él en ese momento mientras se acercaba a Gaara. Podía ver vívidamente su golpe volando directo a la mejilla de su objetivo. Podía sentir a Tenrin debilitarse después de usarlo tan excesivamente, podía sentir y escuchar los latidos de su propio corazón latiendo erráticamente a medida que lentamente se acercaba más y más. Imágenes de su propia infancia pasaron ante sus ojos, desde el día que podía recordar, podía decir y experimentar lo que era no tener a nadie a tu alrededor. No tenía guía, nadie que le dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal, no tenía nadie con quien compartir su tristeza. Podía simpatizar con Gaara porque sentía el mismo dolor de no tener a nadie, el pensamiento de abandono, traición y desolación. Mientras su puño volaba hacia Gaara, una pregunta se formó en su cabeza. ¿Yo, no habría sido diferente a él si estuviera en su lugar? Entonces, la respuesta le llegó como una epifanía. Sí, fue por eso que Gaara tuvo que ser detenido. Aplastar. Bastardo, Naruto maldijo. De hecho, había logrado despertar a Gaara. El niño estaba confundido por la repentina sacudida al despertar. El Shukaku se destrozó antes de regresar a los rincones de su mente. No. No. Justo cuando finalmente tenía mi libertad. El mundo de Gaara dejó de girar después de unos segundos y su visión se aclaró con Naruto parado frente a él con su mano derecha apretada. Naruto frunció el ceño mientras una vez más se lanzaba hacia Gaara, quien hizo un sello con la mano para contener a Naruto, quien aplastó la arena con el chakra de Kyuubi. Por primera vez en su vida, Gaara pudo sentir la emoción que atormentaba a sus víctimas justo antes de matar. Esto es miedo. Y sintió ese miedo ahora mismo cuando Naruto se acercó a él y desvió cualquier arena que pudiera atraparlo. El chakra del Kyuubi lo protegía como si fuera la arena de Gaara, su poder simplemente no podía igualar al de este chico cuyo titán parecía mucho más superior a su. Cuando Naruto estuvo al alcance de su mano, rápidamente agarró a Gaara por el cuello y el chakra rojo fluctuó a su alrededor, protegiéndolo de la arena. Esta locura, Naruto echó la cabeza hacia atrás y golpeó la cabeza de Gaara con su tortazo. Y termina ahora. Luego, una pausa silenciosa se hizo presente a lo largo de ellos. La transformación del pseudo Kyuubi terminó y Gamabunta sonrió mientras la construcción de arena se desintegraba lentamente y el chakra rojo dejaba de fluir. Tenía todas las ventajas posibles, pero aún así decidió terminar la pelea con ese cabezazo. No fue realmente elegante, pero hizo todo lo que pudo para detener al mocoso. Uzumaki Naruto, eres un pequeño humano extraño. Tengo muchas ganas de verte crecer con eso. Gamabunta se disipó y desapareció en una nube de humo. Naruto y Gaara fueron enviados a estrellarse en lados opuestos debido a la fuerza en el suelo del bosque. Ambos apenas podían mantenerse en pie. Naruto se levantó primero, respirando pesadamente, ya no podía ocultar exactamente la fatiga que lo agobiaba y por la disposición de Gaara, él también estaba cansado. Incluso después de todo eso, todavía podía ponerse de pie y ni siquiera retroceder. Este chico es irreal, pensó Naruto con asombro oculto mientras ambos caminaban lentamente el uno hacia el otro, con los puños cerrados. Esto no ha terminado. No más chakras. No más bestias con cola. No más jutsus. Todo esto, como fuera, no sería más que una trifulca. Con Shikamaru y Hinata.
Cuando Shikamaru vio desintegrarse la construcción de arena, sintió que el alivio lo invadía. Un suspiro que pudo decir que duró varios minutos se le escapó cuando la pelea del monstruo gigante finalmente terminó. Hinata había salido, su rostro le dijo a Shikamaru que ella también estaba aliviada, pero la preocupación seguía ahí. Se dio cuenta de que Hinata todavía estaba preocupada por Naruto. Entonces le dijo a Hinata cuál era la única cosa sensata que podía hacer. ¿Puedes verificar si hay alguna actividad enemiga dentro de un radio de 4 kilómetros, Hinata? La niña asintió y lo hizo con su Byakugan, cuando sacudió la cabeza e informó el paradero de Shibuya Asuma luego de recuperar a Chouji, Kiba y la kunoichi de arena, le dijo a la joven heredera. Luego ve a Naruto. Necesitamos a alguien que pueda sacarlo allí. Seré yo quien vigile nuestra base improvisada. Hinata asintió y comenzó a caminar hacia el lugar donde el sapo convocado había desaparecido, hacia donde probablemente se encontraba Naruto. Tenías razón, papá, las mujeres son problemáticas. Se volvió hacia sus camaradas inconscientes y luego puso su mirada en su aldea. Podía ver humo y fuego, pero podía decir que lo más probable era que la invasión hubiera terminado. En algún lugar de sus entrañas le decía que esto sería solo el comienzo. Entonces alguien le hizo saber su presencia y Shikamaru miró hacia abajo, pudo ver a Sasuke y Sakura, el primero siendo llevado por el segundo que tenía marcas negras pegadas por todo el cuerpo. Shikamaru saltó y miró a los dos con recelo antes de preguntar. Entonces, ¿te importaría decirme qué diablos acaba de pasar allí? Preguntó Shikamaru. Ambos compañeros de equipo de Naruto simplemente miraron hacia abajo mientras intentaban borrar la idea de que Naruto casi fuera aplastado por ese monstruo de Suna. Cuando Naruto empujó a Gaara hacia atrás, Sakura tuvo que retirarse con Sasuke demasiado agotado para hacer más y ella siendo tan inútil como era. Fue sangriento, demasiado caótico. Naruto casi muere por mi culpa. Respondió Sakura a Shikamaru mientras Sasuke apretaba los dientes. Pero él fue quien resistió y derrotó a ese monstruo del desierto, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso? Preguntó Shikamaru, aunque ya sabía la respuesta, no sería mucho saber un poco sobre las habilidades de Naruto. Sakura no pudo responder ya que el mero pensamiento le trajo algo que la traumatizó y algo que su mente habría tenido durante mucho tiempo. ¿Sasuke? Shikamaru se volvió hacia Sasuke, quien simplemente chasqueó la lengua y giró la cabeza. Probablemente avergonzado de lo que le había sucedido y avergonzado de no poder vencer a Gaara mientras Naruto lo igualaba golpe por golpe. Bueno, si no vas a responder, entonces está bien. Pero los necesito adentro mientras les informo de lo que ha estado sucediendo. Dijo Shikamaru mientras señalaba el lado del árbol hueco para dejar que Sasuke descansara por un momento. Una vez dentro, Shikamaru miró de reojo y sostuvo su dedo índice cerca de su labio indicándoles que permanecieran en silencio. Sakura tuvo que preguntarse, Shikamaru pareció alerta por un momento. Shibisan y Asuma Sensei no estarán aquí hasta dentro de unos minutos más, así que es mejor que te lo diga ahora. Sakura y Sasuke se miraron y luego miraron a Shikamaru con cara inquisitiva y Nara simplemente asintió mientras parecía serio. No confío en ninguno de los adultos ahora mismo después de lo que pasó. Nos enviaron a esta misión muy por encima de nuestras cabezas. Se suponía que esto no iba a suceder. Ese monstruo de Suna era un Jinchuriki, un tipo raro de super soldado que las aldeas tienen para actuar como disuasivo de la guerra. Naruto tuvo suerte de poder derrotar a ese niño. Pero esa es otra historia. Por ahora lo único que puedo decir es que debemos tener cuidado. Sakura parecía angustiada una vez más mientras Sasuke seguía pensando en lo que acababa de pasar antes. ¿Qué fuerte y hasta dónde has llegado, Naruto? Esta pregunta permaneció en su mente mientras se retiraban cuando Naruto había alejado a Gaara de ellos. Sasuke. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Shikamaru lo miró y habló. ¿Qué? Preguntó con la voz llena de molestia. No me corresponde a mí decir esto, pero es mejor que lo escuches ahora. Naruto ha vivido una vida llena de secretos, mentiras y soledad, así que ni siquiera intentes encontrar motivos para estar celoso. Lo que sabes ahora es solo la mitad de lo que obtuve de Asuma Sensei y los demás. Naruto se hizo fuerte a su manera. Tú también deberías poder hacer algo por tu cuenta. Sasuke simplemente chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Shikamaru no sabía de qué estaba hablando. Shikamaru miró a Sasuke y lo analizó. Sabía con certeza que Sasuke quería poder vengar a su familia e inconscientemente usó a Naruto como su vara de medir en su lote.
Pero comparado con muchos de ellos, Naruto estaba en una situación completamente diferente a ellos, incluso a Sasuke. Por eso le dijo lo que le dijo a Luchia. Sakura miró a los dos mientras finalmente rompía la tensión. Shikamaru, ¿qué has aprendido de Asuma Sensei? Que hay un hombre en los altos mandos de Konoha que está dispuesto a descartar a los shinobi como peones y que alguien como tú o Naruto son peones prescindibles. Sakura tuvo un sombrío recordatorio mientras pensaba en esto. Como Aku y Zabuza, afortunadamente hay personas dentro que pueden retrasarlo. Pero si Hokage-sama muere, solo podrían ganar tiempo hasta que se elija un nuevo Hokage. Pero todavía no estoy dispuesto a confiar en los adultos después de lo que aprendí. Sakura luego le preguntó a Shikamaru. ¿Qué aprendiste, Shikamaru? Shikamaru guardó silencio por un momento mientras miraba en dirección general a la aldea y hacia el área donde Naruto y Gaara habían caído hace un momento antes de finalmente responder. Cuando todo esto termine, quizás te lo diga. Pero recomiendo tener a Naruto aquí para aclarar las cosas. No puedo ser yo quien responda a tus preguntas. ¿Naruto está involucrado en esto? Ella preguntó, pero Shikamaru sacudió la cabeza con un gesto de no. Naruto es solo una víctima aquí. Pero todo gira en torno a él. Y depende de lo que pase de aquí en adelante. Por eso les pido que tengan paciencia. Si Naruto se niega a responderte es porque no confía en ti o tiene miedo de lo que pueda pasar. Espero que entiendas mi posición en este. No estaría de más preguntarle a Naruto de todos modos, ¿verdad? Naruto. A cada paso que daba sentía que la tierra bajo sus pies se hacía añicos, sus piernas temblaban de pura agonía y fatiga, cada parte de su cuerpo necesitaba alivio, estaba demasiado cansado y demasiado vacío para seguir adelante. Ahora simplemente estaba agotado y su oponente parecía estar en la misma condición también. No estaban en condiciones de luchar, pero como hombres poseídos con una misión, ambos continuaron luchando. Quien caiga ganará y él no iba a caer primero, no hasta que su frío cadáver caiga al suelo. Cuando estuvieron dentro del alcance, Naruto y Gaara movieron sus puños hacia atrás al mismo tiempo, el pie izquierdo y el derecho se deslizaron hacia adelante cuando ambos estuvieron dentro del alcance del golpe y ambos balancearon sus puños derechos directamente hacia sus caras. Ahora quien dé el primer golpe tendrá ventaja. Ambos gritaron y se balancearon en su forma más primitiva y ninguno parecía detenerse. Tortazo. El mundo de Gaara se sacudió nuevamente cuando Naruto fue el primero en conectarse, pero el rubio no pudo conectarse también, ya que de repente fue golpeado por el propio puño de Gaara rompiéndole la boca y haciéndolo tambalearse hacia atrás mientras acababa de golpear la mejilla de Gaara. Recuperándose al mismo tiempo, Gaara fue el primero en seguir adelante con un puñetazo, pero Naruto se agachó y echó su brazo izquierdo hacia atrás y lo giró hacia arriba dándole un gancho en el abdomen de Gaara, empujando el aire fuera de sus pulmones y se inclinó involuntariamente. El pelirrojo no tuvo tiempo de tomar represalias cuando Naruto lo agarró por los hombros y rápidamente le dio un rodillazo en la cara. La sangre había salpicado una vez más cuando Naruto le rompió la nariz a Gaara. El pelirrojo empujó al rubio y tomó represalias del mismo modo cuando le dio un puñetazo en el estómago, haciéndolo retroceder unos pasos mientras el aire escapaba de sus pulmones y recibió una patada en el costado de su cara, enviándolo a volar y golpeando un árbol en su espalda. Naruto se estremeció ante el ataque mientras intentaba levantarse mientras Gaara usaba sus manos para sostener la parte superior de sus rodillas como apoyo. Ambos respiraban con dificultad. Pero intentaron seguir luchando. Ambos, tan diferentes pero tan similares al mismo tiempo, y ambos rechazaron la idea misma de la derrota. No negarás mi existencia. Gritó Gaara mientras se acercaba al rubio. Cansado el rubio se puso de pie, con la espalda apoyada en un árbol, apoyándose en él para apoyarse pero miró a Gaara con una expresión que decía más que 1000 palabras. No te dejaré matar a nadie más, aunque fue breve, son importantes para mí, así que yo voy a detenerte como pueda. Imágenes de sus amigos dieron vueltas en su mente y se encontró empujando hacia Gaara una vez más, su mano derecha se tambaleó hacia atrás mientras cargaba hacia Gaara, ahora solo impulsado por la emoción y la visión de la victoria en sus ojos. Con un fuerte grito, ambos Jinchuriki cruzaron los puños por última vez. Y solo uno fue alcanzado. En el último centímetro en esa pequeña fracción de espacio y tiempo, Naruto se había inclinado hacia adelante cuando el puño de Gaara rozó el costado de su mejilla, rasgando la piel y derramando sangre y la adrenalina corrió hacia él una última vez cuando su brazo se cruzó debajo del de Gaara y se dirigió hacia él.
Hacia la parte posterior de su barbilla, Naruto, perdiendo lentamente su agarre, empujó tan fuerte como pudo, tanto como pudo, y gritó desde el fondo de sus pulmones mientras conectaba y esperaba terminar esta pelea mientras Gaara era enviado volando y patinando de espaldas en el suelo antes de rodar y detenerse en seco. Gaara permaneció inmóvil, pero su conciencia no podía flaquear. Miró al rubio que caminaba lentamente hacia él, antes de caer de rodillas y luego golpear el suelo de cara. Observó con miedo cómo Naruto se arrastraba hacia él, kunai en mano, empeñado en terminar esta pelea más temprano que tarde. No te acerques más. Gaara finalmente gritó mientras Naruto lo miraba, con los ojos ardiendo de determinación y tristeza. La primera vez que conocí a alguien que realmente me entendió y tú te comportaste como lo hiciste, mirándote, no pude evitar pensar que yo podría haber resultado igual porque te entendí. Sé lo mucho que duele, con no tener a nadie que esté ahí para que estés tan sola que el dolor te aplaste por dentro. Los ojos de Gaara se abrieron cuando vio que al ojo derecho de Naruto le caía una pequeña lágrima. Te entiendo también que duele. Me duele igual. Esta vez, Naruto usó su último kunai y atravesó el suelo mientras intentaba levantarse. Pero algo pasó, fui salvo. Por la persona cuyos padres fueron asesinados por el Kyuubi. En una historia tan irónica, él me salvó de convertirme en el mismo monstruo que tú y ahora tengo personas que considero más importantes que cualquier cosa en este mundo y daría todo solo para mantenerlos a salvo, incluso si eso significa terminar. Estás fuera. Naruto-kun. Hinata saltó de los árboles y la vio aplastarse en el suelo usando su kunai como único apoyo que tiene y usándolo para arrastrarse hacia adelante. Gaara había permanecido inmóvil mientras miraba al rubio. Ya se acabó, ya has hecho suficiente. No, Hinata sacudió la cabeza mientras se arrodillaba junto al rubio y agarraba sus manos con el kunai con las suyas. Tienes que parar, él está vencido y tú habías ganado. Miró a Gaara, quien simplemente estaba mirando hacia arriba, no inconsciente, pero sí extremadamente cansado. Había visto cuán brutal fue su pelea con su Byakugan, cuán primarios habían sido Naruto y Gaara y cuán peligrosamente bajos estaban sus chakras. Fue un milagro que ambos permanecieran conscientes. Y no pudo evitar sentirse triste cuando escuchó a Naruto hablar y conectarse con Gaara como nadie más lo haría. Naruto lo entendió. ¿Los demás, están bien?, preguntó Naruto. Hinata miró con sorpresa y un ligero enojo. ¿Por qué no podía pensar en sí mismo ni siquiera por una vez? Casi muere hoy, 2 veces. Pero su ira se disipó rápidamente cuando vio a Asuma y Shibi llegar a la escena, Temari esposada, Chouji sobre los hombros de Asuma junto con Kiba y Akamaru no muy lejos. Shikamaru y Hinata construyeron aquí un pequeño punto de apoyo para reunir a los heridos y brindarles primeros auxilios antes de que regresaran al hospital. A estas alturas, la invasión está disminuyendo y la descendencia del Kazekage está bajo la custodia de Konoha. Temari miró hacia abajo cuando vio a Gaara que solo miraba hacia arriba. Hinata ayudó a Naruto a levantarse y lo puso sobre sus hombros, pudo escuchar al rubio murmurar, gracias, y gracias a Dios. Y Hinata se sonrojó ante la proximidad de la persona que le gusta, pero dejando de lado los asuntos personales, Naruto necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir ahora mismo. Y ella estará dispuesta a hacerlo, a partir de ahora. Naruto podía sentir el frío abrazo del sueño invitándolo y con gusto se vio obligado a sucumbir a él. Shibi levantó a Gaara, cuya cabeza estaba agachada por su abrumadora fatiga. Pero Gaara se había fijado en su hermana y se le ocurrió una pregunta. Temari, ¿dónde está Kankuro? Temari miró hacia abajo mientras le respondía a su hermano menor. Ha sido capturado. Silencio entre los dos y luego Gaara habló. Ya veo. Y otra pausa embarazosa, pero esta vez más corta que la anterior, lo siento, Temari, por todo. Temari no pudo evitar sorprenderse por las palabras de Gaara. En cambio, solo pudo asentir y miró hacia el bosque, tal vez esperando un destino sombrío. Mientras Naruto dormía, dentro de él, se vio a sí mismo de regreso en la jaula de su prisionero, con una sonrisa formándose en su rostro mientras miraba al zorro. Entonces, Kurama, continuará y ahí lo tienes, otro capítulo hecho, otro capítulo por hacer. Quiero agradecerles a todos por darle una oportunidad a esta historia y permitirme tomar el control de este pequeño proyecto mío. A lo largo de la primera parte de la serie, Naruto vs Gaara fue mi escena de pelea favorita, especialmente en el anime.
El concepto de dualidad, aunque sea un cliché en algunos elementos, siempre ha sido un concepto interesante para mí y ninguno lo hace más obvio que la dualidad de Naruto y Gaara durante la primera parte. Claro, es posible que Sasuke y Yaku también hayan contado, pero el impacto del concepto realmente fue directo a esto. Espero haber mostrado suficiente rudeza en este capítulo, así como suficientes escenas de lucha para mantenerlos a todos entretenidos. Tuve la suerte de que entre mis 36 horas de servicio pude encontrar tiempo para escribir un poco en unos minutos y luego volver a hacer mis trámites y revisar mis materias anteriores. Realmente ayuda poder tomarme estos pocos minutos de soledad con mi computadora portátil y luego disparar cada vez que me llega la inspiración. Originalmente, quería que Sarutobi Hiruzen tuviera un jutsu que lo hiciera al menos respetable al mismo nivel que sus predecesores y sucesores, pero decidí desecharlo. Ya lo tenía planeado e investigado y luego, cuando estaba a punto de escribirlo, todo el maldito jutsu me recordó a Souzosa Issei, Genesis Rebirth, demasiado roto. Tuve que volver a la mesa de dibujo y decidí descartarlo por completo. Entonces, cualquier jutsu que tenga Sarutobi que lo haya convertido en Ot por su cuenta, probablemente lo haré referencia y se lo pasaré a Asuma o Konohamaru en el futuro. Sea lo que sea, probablemente tendrá algún tipo de inspiración budista como ocurre con todos los jutsu que tiene Ashirama. Esta es otra versión pre-beta, publicaré la versión pulida después de que mi increíble lector beta la revise. Soy un tipo ocupado y Van puede dar fe de ello. Así que espero que puedas tener paciencia conmigo para publicar esto. Si tan solo hubiera una manera de ganar dinero desde la comodidad de tu hogar y fin de capítulo, hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.